Suma Teológica, parte segundos Doae. Cuestión 35. La asidia. Viene a continuación el tema de los vicios opuestos al gozo de la caridad. Qui, 3-4 inter, este procede, naturalmente, del bien divino a cuyo gozo se opone la asidia y del bien del prójimo, y a ese gozo se opone la envidia. Por eso hay que tratar primero de la asidia, después de la envidia. Sobre la asidia se formulan 4 preguntas. ¿La asidia es pecado? ¿Es vicio especial? ¿Es pecado mortal? ¿Es pecado capital? Artículo 1. ¿Es pecado la asidia? Lat. Objeciones por las que parece que no es pecado la asidia. 1. Por las pasiones no merecemos ni alabanza ni vituperio, según el filósofo en segundo Ethic. Ahora bien, la asidia es pasión, ya que es una especie de tristeza, según afirma el Damasceno, y ha quedado ya expuesto, 1,2 quo, 35 a 8. Luego la asidia no es pecado. Da. No se puede considerar pecado a ninguna flaqueza corporal que sobreviene en horas determinadas, y de esta categoría es la asidia. A tenor de lo que escribe Casiano en el libro X de Institutis Monasticis, la asidia molesta sobre todo al monje hacia la hora sexta, como cierta fiebre que da en un tiempo señalado, causando en el enfermo ardentísimos dolores de alma, con su subida a ciertas y acostumbradas horas. La asidia pues no es pecado. 3. No parece pecado lo que procede de buena raíz. La asidia procede de buena raíz, ya que, según afirma también Casiano en el mismo libro, la asidia proviene de que alguien gime por no tener fruto espiritual, y se ensalza a los monasterios que quedan lejos. Eso parece más bien señal de humildad. Luego la asidia no es pecado. For. Se debe huir todo pecado, a tenor de lo que leemos en Ecló 21.2. Huye del pecado como de la culebra. Ahora bien, Casiano, por su parte, escribe en el mismo libro: la experiencia constata que no hay que huir ante el ataque de la asidia, sino que se la supera resistiendo. Por tanto, la asidia no es pecado. Contra esto está el hecho de que es pecado lo que prohíbe la Escritura. Ahora bien, esto ocurre con la asidia, según el texto del Eclesiástico 6:26. Arrima el hombro y llévala a la espiritual sabiduría, y no tengas asidia en sus lazos. Luego la asidia es pecado. Respondo, según el Damasceno, la asidia es cierta tristeza que apesadumbra, es decir, una tristeza que de tal manera deprime el ánimo del hombre, que nada de lo que hace le agrada, igual que se vuelven frías las cosas por la acción corrosiva del ácido. Por eso la asidia implica cierto hastío para obrar, como lo muestra el comentario de la glosa a las palabras del Salmo 106:18. Toda comida les daba náuseas. Hay también quien dice que la asidia es la indolencia del alma en empezar lo bueno. Este tipo de tristeza siempre es malo, a veces en sí mismo, otras en sus efectos. Efectivamente, la tristeza en sí misma es mala. Versa sobre lo que es malo en apariencia y bueno en realidad, a la inversa de lo que ocurre con el placer malo, que proviene de un bien aparente y de un mal real. En conclusión, dado que el bien espiritual es un bien real, la tristeza del bien espiritual es en sí misma mala. Pero incluso la tristeza que proviene de un mal real es mala en sus efectos cuando llega hasta el extremo de ser tan embarazosa que retrae totalmente al hombre de la obra buena. Por eso incluso el apóstol, en 2 Cordoso 7, no quiere que el penitente se vea consumido por la excesiva tristeza del pecado. Por tanto, dado que la asidia, en el sentido en que la tratamos aquí, implica tristeza del bien espiritual, es doblemente mala, en sí misma y en sus efectos. Por eso es pecado la asidia, ya que en los impulsos apetitivos al mal lo llamamos pecado, como se deduce de lo ya expuesto. Que desa du introducu 71 6 64 3 a las objeciones. 1. Las pasiones en sí mismas no son pecado, pero merecen vituperio cuando se aplican a algo malo, al igual que son dignas de encomio cuando se aplican a algo bueno. De ahí que la tristeza en sí misma no implica ni algo laudable ni algo vituperable. Es digna de encomio la tristeza cuando proviene de mal real,
ante el cual permanece moderada. Es, en cambio, vituperable cuando proviene del bien, o es tristeza excesiva del mal. ¿Por eso es pecado la asidia? Dúo. Las pasiones del apetito sensitivo pueden ser en sí mismas pecado venial e inducen al alma al pecado mortal. Y dado que el apetito sensitivo tiene órgano corporal, se sigue que por alguna alteración del órgano corporal se hace el hombre más hábil para algún pecado. Puede, en consecuencia, suceder que por algunas alteraciones de tipo corporal que sobrevienen en tiempos determinados molesten más ciertos pecados, pero toda flaqueza corporal dispone de suyo para la tristeza, y por eso, quienes ayunan, sufren sobre todo los ataques de la asidia hacia el mediodía, en que comienzan a sentir la falta de comida y se sienten agobiados por el calor del sol. 3. Atañe a la humildad que el hombre no se engría, considerando sus defectos, pero no es humildad, sino ingratitud, despreciar los bienes recibidos de Dios. Nos entristecemos, en efecto, de lo que consideramos como malo o de poco valor. Es pues necesario que, realzando los bienes ajenos, no despreciemos los bienes recibidos de Dios, pues se nos volverían tristes. Citr. Siempre se debe huir del pecado, pero el ataque del pecado se ha de superar, a veces huyendo, a veces resistiendo. Huyendo, cuando la persistencia del pensamiento aumenta el incentivo del pecado, como es el caso de la lujuria. Por esa razón manda el apóstol en 1 Cor 6:18, huid la fornicación, resistiendo, en cambio, cuando la reflexión profunda quita todo incentivo al pecado que proviene de ligera consideración. Es lo que se debe hacer en el caso de la asidia, pues cuanto más pensamos en los bienes espirituales, tanto más placenteros se nos hacen. El resultado será que la asidia cese. Artículo 2. ¿Es vicio especial la asidia? Lat. Objeciones por las que parece que la asidia no es vicio especial. 1. Lo que concierne a todo vicio no constituye carácter de vicio especial. Ahora bien, cualquier vicio conlleva que el hombre experimente tristeza del bien espiritual opuesto, y así el lujurioso se entristece del bien de la continencia, y el glotón del de la abstinencia, dado pues que, como queda dicho, 1. La asidia es tristeza del bien espiritual, parece que no es vicio especial. 2. La asidia, por ser tristeza, se opone al gozo, pero el gozo no figura como virtud especial, luego tampoco debe figurar como vicio especial la asidia. 3. El bien espiritual es objeto común que la virtud apetece y el vicio rehuye. Por consiguiente, no hay lugar para una especie particular de virtud o de vicio, a menos que se añada alguna precisión que restrinja el sentido. Ahora bien, en el caso de que la asidia sea vicio especial, parece que únicamente el trabajo podría aportar esa precisión restrictiva, ya que, en efecto, los bienes espirituales son fatigosos, y por eso hay quien huye de ellos. Por eso mismo se convierte la asidia en cierto tedio. Pero rehuir trabajos y buscar descanso corporal atañe a la pereza. En consecuencia, la asidia no sería otra cosa que pereza. Y esto parece falso, puesto que la pereza se opone de suyo a la diligencia, y el gozo a la asidia. Luego la asidia no es vicio especial. Contra esto, está el hecho de que San Gregorio distingue en desayunte moral a la asidia de los demás vicios. Respondo. Puesto que la asidia es tristeza del bien espiritual, tomando el bien espiritual en sentido general, la asidia no podrá significar vicio especial. Todo vicio, en efecto, como queda expuesto, obj. 1. Rehuye el bien espiritual de la virtud opuesta. Tampoco se puede decir que sea vicio especial la asidia por rehuir lo que es trabajoso o molesto al cuerpo, u obstáculo para sus placeres, ya que todo esto no distinguiría a la asidia de los vicios carnales que llevan a buscar el descanso y deleite corporal, por todo lo cual es menester afirmar que, entre los dones espirituales, hay un orden. En efecto, los bienes espirituales que atañen a la actividad de cada virtud van todos ordenados hacia el bien espiritual único al que corresponde una virtud especial, es decir, la caridad. De ahí que a cada virtud corresponda gozarse del bien espiritual propio, que radica en su propia actividad. A la caridad, empero, le corresponde a título especial
el gozo espiritual, que nos hace gozarnos del bien divino. De la misma manera, la tristeza que proviene del bien espiritual, que conlleva la actividad de cada virtud, no afecta a vicio especial alguno, sino a todos ellos. Pero sentir tristeza del bien divino, del que se goza la caridad, es propio de un vicio especial, cuyo nombre es asidia. A las objeciones. Con lo expuesto, quedan resueltas las objeciones. Artículo 3. ¿Es pecado mortal la asidia? Lat. Objeciones por las que parece que la asidia no es pecado mortal. 1. Todo pecado mortal se opone a algún precepto de la ley de Dios. Ahora bien, parece que la asidia no se opone a ningún precepto, como se puede constatar repasando uno por uno los preceptos del Decálogo. Por tanto, la asidia no es pecado mortal. 2. Dentro de un mismo género, el pecado de obra no es menor que el de pensamiento. Pues bien, no es pecado mortal apartarse, por la acción, de un bien espiritual que conduce a Dios, pues de lo contrario pecaría mortalmente quien no observara los consejos evangélicos. No es pues pecado mortal apartarse con el corazón por tristeza de esas obras espirituales. En consecuencia, la asidia no es pecado mortal. 3. En los hombres perfectos no se encuentra ningún pecado mortal, pero sí se da en ellos la asidia, y Casiano ha podido decir en el libro X de Institutis Coenobiorum, que es conocida sobre todo de los solitarios, y es el enemigo más violento y frecuente de quienes habitan en el desierto. Por tanto, la asidia no es pecado mortal. Contra esto, está el testimonio del apóstol en 2 Cor 7:10. La tristeza del siglo causa la muerte. Tal es la asidia, ya que no es tristeza según Dios, la cual se distingue por oposición a la del siglo, que causa la muerte. Por tanto, ¿es pecado mortal? Respondo, queda dicho en otro lugar. 1-2 72 sin BQ 1 y 2, que se llama pecado mortal. Lo que quita la vida espiritual derivada de la caridad y por la que Dios inhabita en nosotros. Por eso es pecado mortal, en su género. Lo que de suyo contraría esencialmente a la caridad, y eso es la asidia. En efecto, hemos visto 28-1 que el efecto propio de la caridad es el gozo de Dios, y la asidia, por el contrario, es tristeza del bien espiritual en cuanto bien divino. Resulta pues que por su género, la asidia es pecado mortal. Sin embargo, es menester tener en cuenta que todos los pecados que son mortales por su género, lo son sólo cuando alcanzan su perfección, y la consumación del pecado está en el consentimiento de la razón. En efecto, hablamos del pecado humano que se realiza en la acción, y cuyo principio es la razón. De ahí que, si el pecado se incoa exclusivamente en la sensualidad, sin llegar al consentimiento de la razón, es pecado venial por la imperfección del acto. Así, por ejemplo, en materia de adulterio, la concupiscencia centrada exclusivamente en la sensualidad es pecado venial, pero si se llega al consentimiento de la razón, es pecado mortal. Del mismo modo, el movimiento de la asidia se da a veces solamente en la sensualidad por la repugnancia de la carne hacia lo espiritual, y en este caso es pecado venial. Otras veces, por el contrario, llega hasta la razón, consintiendo en la huida, el horror y la repulsa del bien divino, prevaleciendo del todo la carne sobre el espíritu. En este caso es evidente que la asidia es pecado mortal. A las objeciones. 1. La asidia contraría el precepto de santificación del sábado, en el cual, por ser moral, se preceptúa la quietud de la mente en Dios. A esa quietud contraría la tristeza espiritual del bien divino. La asidia no es alejamiento mental de cualquier bien espiritual, sino del bien divino, al cual la mente debe prestar necesariamente su adhesión. De ahí que, si uno se contrista porque otro le obliga a cumplir obras de virtud que no tiene obligación de hacer, no es pecado de asidia. Lo es, en cambio, cuando se contrista de las cosas que hay que hacer por Dios. 3. En los varones santos se encuentran movimientos imperfectos de asidia, que no llegan hasta el consentimiento de la razón. Artículo 4. ¿Debe considerarse la asidia como pecado capital? Lat. Objeciones por las que parece que la asidia no debe considerarse pecado capital. 1.
se llama pecado capital, como queda dicho. Cui 34. 5. El que impulsa a cometer acciones pecaminosas. Ahora bien, la asidia no impulsa a obrar, antes bien, retrae. Por tanto, no debe considerarse pecado capital. Al pecado capital se le asignan determinadas hijas, y San Gregorio, en el 2021 moral, o asigna a la asidia 6. Malicia, rencor, pusilanimidad, desesperación, indolencia hacia los mandamientos, divagación de la mente por lo ilícito, que no parece que se originen propiamente de la asidia. En efecto, el rencor parece que es lo mismo que el odio, y éste nace de la envidia, como hemos dicho. Quamauas 34. 6. La malicia, por su parte, se aplica en general a todos los vicios, lo mismo que la divagación de la mente por lo vedado. La indolencia hacia los preceptos, a su vez, parece que es también idéntica a la asidia, y finalmente, la pusilanimidad y la desesperación pueden brotar de cualquier pecado. En consecuencia, no es adecuado considerar a la asidia como pecado capital. San Isidoro, en el libro de Summa Bono, distingue el vicio de la asidia del de la tristeza, diciendo que es tristeza apartarse de lo laborioso y molesto a que se está obligado. Asidia, en cambio, entregarse a la quietud indebida. A esto añade que de la tristeza proviene el rencor, la pusilanimidad, la amargura, la desesperación. De la asidia, empero, dice que provienen estos 7: la ociosidad, la somnolencia, la indiscreción de la mente, el desasosiego del cuerpo, la inestabilidad, la verbosidad, la curiosidad. Parece, pues, que San Gregorio o San Isidoro se equivocan al asignar a la asidia a sus hijas como pecado capital. Contra esto está el hecho de que San Gregorio afirma en el 21 moral que la asidia es pecado capital y que tiene distintas hijas. Respondo, según hemos expuesto, 1.2q, 3 y 4, se llama pecado capital a aquel del que con facilidad nacen otros vicios en calidad de causa final. Pues bien, del mismo modo que los hombres llevan a cabo muchas cosas por el deleite, unas veces para conseguirlo, y otras para realizar algo inducidos por su impulso, hacen igualmente muchas cosas a causa de la tristeza, sea para evitarla, sea para acometer alguna empresa presionados por ella. Es por tanto legítimo que, siendo la asidia cierta tristeza, como hemos expuesto, 1. Se le considere pecado capital. A las objeciones 1. La asidia, por la presión que ejerce sobre el ánimo, retiene al hombre de hacer cosas que causan tristeza. Sin embargo, también induce al ánimo a realizar lo que o se compadece con la tristeza, como el llorar, o lo que la evita. San Gregorio asigna las hijas a la asidia de manera conveniente. En efecto, dado que, como expone el filósofo en Bionoetic, nadie puede permanecer largo tiempo en tristeza sin placer, es menester que la tristeza dé lugar a 2 resultados: lleva al hombre a apartarse de lo que le entristece, y también le hace pasar a otras cosas en las que encuentra placer. Lo mismo que quienes no pueden gozar de las delicias espirituales, se enfangan en las del cuerpo, como escribe el filósofo en el Ex Ethic. En el movimiento de huida de la tristeza, se observa el proceso siguiente. Primero rehúye el hombre lo que le contrista, después impugna lo que causa tristeza. Pues bien, los bienes espirituales de que se entristece la asidia son el fin y los medios que conducen a él. La huida del fin se realiza con la desesperación. La huida, en cambio, de los bienes que conducen a él, si son arduos que pertenecen a la vía de los consejos, la lleva a cabo la pusilanimidad. Y, si se trata de bienes que afectan a la justicia común, entra en juego la indolencia de los preceptos. La impugnación de los bienes espirituales que contristan se hace, a veces, contra los hombres que los proponen, y eso da lugar al rencor. Otras veces, la impugnación recae sobre los bienes mismos e induce al hombre a detestarlos, y entonces se produce la malicia propiamente dicha. Finalmente, cuando la tristeza debida a las cosas espirituales impulsa a pasar hacia los placeres exteriores, la hija de la asidia es entonces la divagación de la mente por lo ilícito,
La respuesta a las dificultades planteadas por cada una de las hijas de la asidia queda, pues, clara. En efecto, la malicia no se entiende aquí como la característica de todos los vicios, sino en la forma indicada. Tampoco el rencor se toma aquí en la acepción general de odio, sino como cierta indignación. Otro tanto hay que decir de los demás. Tri, también Casiano, en el libro de Institutis Quenop, distingue la tristeza de la asidia. Pero San Gregorio tiene razón al llamar a la asidia tristeza. En efecto, como ya dijimos, A2, la tristeza no es vicio distinto de los demás por el hecho de abandonar la tarea pesada y laboriosa, o por cualquier otra causa que produzca tristeza, sino sólo por entristecerse del bien divino. Y esto entra en la definición de la asidia, que se entrega a una inacción culpable en la medida en que desprecia el bien divino. Las que presenta San Isidoro como nacidas de la tristeza y de la asidia se reducen a las señaladas por San Gregorio. Efectivamente, la amargura, que según San Isidoro nace de la tristeza, es cierto efecto del rencor. La ociosidad, en cambio, y la somnolencia se reducen a la indolencia en lo tocante a los mandamientos, en que uno está ocioso, incumpliéndolos totalmente, o soñoliento, cumpliéndolos con negligencia. Los otros 5 que, según él, nacen de la asidia, pertenecen a la divagación de la mente por lo ilícito, y así, cuando está asentado en el castillo del alma, si pertenece al conocimiento, se llama curiosidad; si afecta al hablar, verbosidad; si atañe al cuerpo, no dejándole parar en lugar alguno, se denomina inquietud corporal, indicando con los movimientos desordenados de los miembros la divagación mental. Si lo deja acampar por diferentes lugares, se llama inestabilidad, aunque con esta palabra se puede entender también la variabilidad de proyectos.